Imagina poder predecir el comportamiento de una célula completa antes de hacer un solo experimento. Imagínate un mundo donde la inteligencia artificial acelera la investigación científica a niveles nunca antes vistos. No es ciencia ficción, es el presente. Y si eres investigador, académico o estudiante de posgrado, esto podría transformar tu carrera para siempre. Hoy vamos a analizar las ideas más revolucionarias de la conferencia de Demis Hassabis, el cerebro detrás de DeepMind, y cómo éstas pueden impactar directamente en tu trabajo como investigador o académico. Si buscas mejorar tu producción científica y acceder a mejores oportunidades laborales, este video es para ti. Hassabis menciona un sueño, la posibilidad de simular una célula completa. Para un investigador, esto significa reducir tiempos de experimentación, costos y errores. Si trabajas en biología, podrías probar fármacos antes de fabricarlo. Si estás en ingeniería, podrías predecir fallos estructurales sin construir prototipos. Y si eres de ciencias sociales, imagina analizar miles de variables sin necesidad de encuestas enormes. Un equipo de científicos utilizó la IA para analizar datos de pacientes con Alzheimer y descubrió patrones en las imágenes cerebrales que los médicos humanos pasaban por alto. Imagina lo que significa para la medicina personalizada. Para un ejemplo en química, investigadores han utilizado IA para acelerar el descubrimiento de nuevos materiales, identificando combinaciones que antes tomaban años en apenas semanas. En astronomía, gracias a la inteligencia artificial, se han descubierto exoplanetas que habrían pasado desapercibidos con los métodos tradicionales, permitiendo avanzar en la búsqueda de mundos habitables. En el campo legal, la IA está ayudando a analizar grandes volúmenes de documentos jurídicos, identificando patrones y precedentes en segundos, algo que antes tomaba meses de investigación manual. Los economistas están utilizando modelos de la IA para predecir crisis financieras y evaluar el impacto de políticas económicas antes de implementarlas. Uno de los puntos más fascinantes de esta conferencia es el debate sobre la computación clásica frente a la cuántica. A medida que la tecnología avanza, la computación cuántica ha captado mucha atención. Pero, ¿realmente necesitamos computadoras cuánticas para modelar sistemas complejos de manera efectiva? Según Demis Hassabis, el cofundador de DeepMind, la computación clásica, con la estrategia adecuada, podría resolver problemas que antes parecían inalcanzables. Esto puede parecer contradictorio, ya que todos hemos oído hablar de los enormes avances que la computación cuántica promete en áreas como la simulación de moléculas, la optimización de sistemas y la inteligencia artificial. Lo interesante aquí es que a pesar del hype alrededor de la computación cuántica, la computación clásica sigue siendo extremadamente poderosa. Con un enfoque más inteligente, utilizando algoritmos más eficientes y mejorando el hardware, podríamos abordar problemas muy complejos sin necesidad de la cuántica. Por ejemplo, los avances en el uso de redes neuronales y algoritmos de aprendizaje profundo sobre computadoras tradicionales ya están demostrando su capacidad para predecir fenómenos naturales, como el clima, o para detectar patrones en grandes volúmenes de datos científicos. Si eres matemático o físico, este es un campo emocionante. Imagínate que las herramientas adecuadas podrían simular interacciones cuánticas en sistemas complejos, sin tener que usar una computadora cuántica. Este tipo de enfoques híbridos que combinan la computación clásica con los algoritmos cuánticos están ganando terreno. De hecho, muchos investigadores creen que los mejores avances no vendrán de una u otra por separado, sino de la combinación de ambas. Por ejemplo, algunos físicos están explorando cómo los sistemas cuánticos pueden ayudar a mejorar los algoritmos de simulación clásica para acelerar descubrimientos en física de partículas. Un caso real de cómo la computación clásica sigue desempeñando un papel fundamental en la investigación es el reciente avance en la química computacional. Un equipo de investigadores utilizó inteligencia artificial en una computadora clásica para simular interacciones moleculares en fármacos de manera increíblemente precisa. Esto no solo permitió reducir significativamente el tiempo necesario para entender cómo funcionan las moléculas en un entorno biológico,
sino que también eliminó la necesidad de realizar costosos y largos ensayos en laboratorio. Lo que antes podría haber tardado años en probarse en un entorno experimental, ahora puede simularse en semanas, lo que acelera el descubrimiento de nuevos medicamentos. Esta es una gran victoria para la computación clásica, demostrando que no necesitamos necesariamente una computadora cuántica para transformar el panorama de la investigación. Sin embargo, en algunas áreas de la ciencia, la computación cuántica realmente podría tener el poder de cambiar las reglas del juego. Por ejemplo, en la investigación de materiales, la simulación cuántica tiene el potencial de revolucionar nuestra comprensión de los estados cuánticos de la materia, lo que podría llevarnos a descubrimientos en superconductores o baterías de próxima generación. Es cierto que la computación cuántica aún enfrenta grandes desafíos. A pesar de los avances impresionantes como el logro de Google en 2019 con su supremacía cuántica, las computadoras cuánticas todavía están en sus etapas iniciales. Están siendo desarrolladas para tareas muy específicas y limitadas, y el costo de construir y mantener estas máquinas es considerable. Además, los algoritmos cuánticos, aunque prometedores, no siempre están listos para ser aplicados a gran escala. En el ámbito actual, grandes empresas tecnológicas como IBM y Microsoft están invirtiendo fuertemente en computación cuántica. IBM, por ejemplo, está trabajando en su IBM Quantum Hummingbird, un sistema cuántico que promete aumentar significativamente la capacidad de computación cuántica en los próximos años. Por otro lado, algunas startups como Rigetti Computing están diseñando soluciones híbridas que combinan computación cuántica y clásica, lo que puede resultar ser un enfoque más viable a corto plazo. En resumen, aunque la computación cuántica tiene el potencial de transformar el panorama de la investigación científica, es esencial no olvidar que la computación clásica sigue siendo increíblemente potente. En muchos campos como la inteligencia artificial, la biotecnología y la física de materiales, la computación clásica con nuevas técnicas y enfoques podría ser suficiente para resolver problemas complejos. Es probable que la clave está en combinar ambas tecnologías, cada una en su campo de especialización, para lograr avances aún mayores. Pero no se trata solo de teoría. Ya estamos viendo cómo la inteligencia artificial se implementa de manera práctica y efectiva en una amplia variedad de disciplinas, cambiando el panorama de la investigación y las aplicaciones científicas. La IA no es solo una herramienta para el futuro, es una realidad en el presente que está transformando la manera en que trabajamos, investigamos y descubrimos. Vamos a explorar cómo la IA ya está marcando la diferencia en áreas como la medicina, la física, la ingeniería y las ciencias sociales. En medicina, la IA está revolucionando el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Por ejemplo, los algoritmos de aprendizaje profundo pueden analizar imágenes médicas como radiografías, resonancias magnéticas y tomografías, con una precisión superior a la que los radiólogos humanos en algunos casos. Un sistema de IA relacionado por Google Health llamado DeepMind ha demostrado una asombrosa capacidad para detectar problemas oculares como la retinopatía diabética y la degeneración macular con una precisión comparable a la de los expertos médicos. Pero va más allá. La IA también está ayudando a predecir patrones climáticos y fenómenos meteorológicos con una precisión nunca antes vista. Gracias al uso de redes neuronales y algoritmos avanzados, los modelos predictivos alimentados por IA están ayudando a anticipar huracanes, olas de calor y patrones de lluvia con una exactitud mucho mayor que las predicciones tradicionales. Además, la IA está jugando un papel crucial en la investigación genética. Hoy en día se utilizan algoritmos de IA para analizar secuencias de ADN a una velocidad increíble, permitiendo la identificación de mutaciones patogénicas que pueden causar enfermedades hereditarias, cáncer y otras condiciones. Con el uso de la IA, los investigadores pueden analizar grandes cantidades de datos genéticos en tiempo real, algo que sería casi imposible para un ser humano. Esta capacidad de procesar datos masivos está acelerando enormemente la creación de terapias personalizadas, lo que podría cambiar la forma en que tratamos enfermedades en el futuro cercano. Si tu investigación aún no usa inteligencia artificial,
estás perdiendo una ventaja clave. Los campos de la biomedicina, la genética y la farmacología, por ejemplo, ya están siendo transformados por la IA. En lugar de pasar años realizando experimentos, la IA permite realizar simulaciones complejas y predicciones con una rapidez y precisión que antes no eran posibles. En el campo de la física, la IA está ayudando a resolver algunos de los problemas más complejos del universo. Los investigadores utilizan algoritmos de IA para analizar datos del Gran Colisionador de Hadrones y descubrir nuevas partículas subatómicas, algo que habría requerido miles de horas de trabajo manual. La IA también está ayudando a modelar sistemas cuánticos complejos, prediciendo cómo se comportan las partículas a niveles que antes no se podían observar ni simular, debido a las limitaciones de la computación clásica. En ingeniería, la IA está optimizando procesos de diseño y fabricación. Los sistemas de IA son capaces de crear nuevos materiales, simular condiciones extremas y mejorar la eficiencia de las estructuras, desde edificios hasta vehículos autónomos. Con la ayuda de los algoritmos de aprendizaje automático, los ingenieros pueden predecir la durabilidad de materiales y detectar posibles fallos antes de que ocurran, lo que ahorra tiempo y dinero en la industria. Y no solo las ciencias exactas se benefician de la inteligencia artificial. Las ciencias sociales también están experimentando un cambio radical gracias a las capacidades de la inteligencia artificial. Historiadores, por ejemplo, han utilizado IA para descifrar manuscritos antiguos que habían sido dañados por el paso del tiempo, como aquellos escritos con tinta desvanecida que antes eran ilegibles. A través de algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes y reconocimiento de patrones, los historiadores han logrado leer textos que antes eran inaccesibles, relevando datos inéditos sobre civilizaciones pasadas y cambiando nuestra comprensión de la historia. Un caso fascinante es el trabajo realizado por historiadores utilizando IA para descifrar manuscritos medievales. Los textos antiguos, que originalmente no podían leerse debido al deterioro de la tinta, han sido restaurados digitalmente mediante algoritmos de IA, permitiendo que se lean fragmentos de la historia que antes permanecían ocultos. Esto no solo está ampliando nuestro conocimiento sobre culturas antiguas, sino que también está ayudando a preservar estos textos para las generaciones futuras. Así que, como puedes ver, la inteligencia artificial no solo está presente en la investigación, sino que está cambiando el modo en que abordamos los problemas más complejos de la ciencia, la medicina, la ingeniería y las humanidades. La capacidad de procesar grandes cantidades de datos, hacer predicciones y descubrir patrones ocultos está abriendo nuevas puertas a la innovación y al conocimiento. La IA está revolucionando la investigación de manera que ni siquiera imaginábamos hace unos años. Y si aún no has explorado cómo puedes integrar la IA en tu trabajo, es el momento de hacerlo. La investigación del futuro ya está siendo definida por esta poderosa herramienta y tú no querrás quedarte atrás. La inteligencia artificial no solo está acelerando la investigación, sino también la forma en que se publican los resultados. Plataformas como SCI Space permiten a los académicos encontrar referencias relevantes de manera rápida y automatizada, facilitando la redacción de artículos de alto impacto. En un estudio reciente, investigadores que usaron IA para analizar datos y redactar artículos lograron publicar en revistas de mayor impacto un 40% más rápido que sus colegas que no lo usaron. Ahora que conoces estas ideas, te invito a reflexionar. ¿Cómo podría la IA mejorar tu investigación? Déjame un comentario contándome en qué área trabajas y cómo crees que podrías aplicar estas tecnologías. Si quieres aprender más sobre herramientas de IA para académicos, revisa los videos que tengo en el canal, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte contenido que puede potenciar tu carrera. Recuerda, el futuro de la ciencia no solo está en los grandes laboratorios o en las empresas de tecnología, está en manos de investigadores como tú, que buscan ir un paso más allá y aprovechar al máximo las herramientas del siglo XXI. Nos vemos en el próximo video. Y si quieres llevar tu aprendizaje al siguiente nivel, te invito a unirte a mi comunidad de miembros del canal. Allí podrás acceder a contenido exclusivo, como cursos completos y chat en vivo, donde podrás hacerme todas tus preguntas. Es una gran oportunidad para conectar contigo y con otros miembros de la comunidad.